Bueno, estamos hablando de la importancia de saber los errores de la proyección cartográfica. Digamos que la proyección que más se ajusta para Colombia, Perú, digamos que Ecuador, los países más cerca a la línea del Ecuador o a la latitud cero, es la proyección transversa de mercado. ¿Sí? Esta proyección, digamos que nos mantiene las áreas, nos mantiene las distancias, nos mantiene los ángulos. Digamos que para proyectos de ingeniería, ¿sí? Se puede incluso crear un origen local, digamos que es muy práctica y es muy fácil de crear un origen local con este tipo de proyección. Bueno, mm, vamos a ver otro tipo de errores, otro tipo de errores. Mm, este ya lo vimos, este ya, que es el factor de escala. Ese factor de escala debemos tener en cuenta que hay una ecuación simplificada que es de acuerdo debido a la altura y debido al factor de escala cartográfico. Entonces, como estábamos hablando, sí debemos tener muy claro qué factor de escala cartográfico usa la proyección de cada país. Por ejemplo, pues yo les menciono Colombia porque pues vivo aquí, pero para Colombia se usa el factor de escala K igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el elipsoide en S, 1 me significa que es tangente, una línea tangente al punto del origen de proyección, tangente al elipsoide. El término de tangente es que roza, pero digamos se mantiene tangencial, es decir, a un ángulo de 90 grados. Sí, eso es tangente. Cuando ese factor de escala, digamos que es menor a 1, es 0,999. ¿Sí? Digamos que, venga, lo vemos aquí en la práctica para no ver tanta teoría. Es muy sencillo, todo lo que no sepan, ustedes le preguntan al señor Google. Entonces escribimos aquí factor de escala menor a 1 en siempre poner al final a qué se hace referencia, porque si no nos va a buscar otras cosas, ¿sí? Menor a 1. Y le damos imágenes a ver qué nos aparece. Bueno, digamos que aquí parece ser que no fue fácil, pero mm, digamos esta imagen, factor de escala. Entonces, aquí podemos ver que aquí estos tangentes, el factor de escala sería K igual a 1. ¿Sí? Eso significa que las distancias no se deforman por lo menos 1,5 grados hacia la izquierda y 1,5 grados hacia la derecha. Pero si yo ese plano de proyección lo bajo y lo pongo, digamos, 500 metros por debajo de la tangencia, pues va a ser un factor de escala menor que 1. ¿Y por qué menor que 1? Porque las distancias se nos están reduciendo automáticamente. ¿Sí? Porque si lo pongo más abajo, pues esa distancia al desenvolverse ya no va a coincidir con la realidad, sino que va a ser una distancia menor. Si tenemos un factor de escala mayor que 1, que es muy raro encontrarlo, ¿sí? Es muy raro encontrarlo, significa que esas distancias van a ser mayor a la realidad o a lo que midamos con una ecuación total sobre el nivel medio del mar, ¿no? Hay que tener en cuenta que es sobre el nivel cero, ¿sí? Digamos que referencias de factor de escala hay muchísimas, ¿sí? Debemos tener en cuenta que este factor de escala depende de la latitud, pero realmente hay un factor de escala cartográfico que es único para toda la proyección, ¿sí? Esos factores de escalas, por ejemplo, acá nos dice que se mantiene igual a 1 en un meridiano central, es decir, que se deforma menos en un meridiano central. Entonces, hay una cantidad de documentación que pueden ver en línea que les puede hablar un poquito más de qué es el factor de escala, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que acá hay una fórmula que nos dice que la distancia geodésica es L0 y LP es la distancia de cuadrícula. Pues
aquí para hallar esa distancia geodésica, pues yo cojo la distancia de cuadrícula y la divido entre el factor de escala. O sea, es muy sencillo. Conociendo el factor de escala, pues sé, aquí hay una gráfica muy chévere que nos da un poquito más del factor de escala. Digamos, nosotros está la superficie de referencia topográfica, nosotros la armamos aquí, pues yo quiero medir la distancia del punto A al punto B. Pues muy sencillo, se pone el prisma aquí, se pone el prisma en el punto B. Esta distancia, digamos que va a ser la real, ¿sí? Real entre comillas, porque es referida a la superficie topográfica. Pero el sistema GPS nos da la distancia referida al elipsoide, ¿sí? Referida al elipsoide. Entonces, si nosotros comparamos la distancia que tomamos con una estación total versus con el GPS, pues obviamente no nos va a dar igual. Nos va a variar 1, 2 centímetros. En el peor de los casos, si la proyección es muy mala, nos va a dar, digamos que mala en el sentido de los proyectos de ingeniería, nos va a dar 3, 4 centímetros de error, ¿sí? Lo ideal es que para proyectos de ingeniería esa distancia comparada con la estación total nos dé máximo 1 centímetro. No tengo por ahí en la mente 1 centímetro, recuerden eso. Bueno, entonces esta sería la distancia cartográfica, ¿sí? ¿Y cómo se debe sacar la distancia cartográfica? Pues se debe hacer un cálculo de reducción de la distancia hacia el elipsoide. Bueno, y muchos se preguntarán, bueno, yo puedo comparar si la distancia con la estación total me dio igual a la distancia del GPS. La respuesta es sí. Debo hacer una reducción de esta distancia y llevarlo hacia el elipsoide. ¿Y cómo lo hago? Pues conociendo las alturas elipsoidales que nos arroja el sistema GPS satelital, pues puedo reducirla, ¿sí? Bueno, entonces digamos que esa gráfica fue muy clave. Y aquí tenemos ahora sí las formulitas. S es el elipsoide que está en verde. DP que está en azul es la distancia de la proyección cartográfica. Y DH es la distancia, digamos, exacta o tomada con estación total. Para hallar S, utilizo esta fórmula, pero la aprecian muy bien. Es esta, factor de escala por altura, debido a la altura. Entonces es muy sencillo. Conocido el radio de la Tierra, que es R, aquí tengo R, pues divido R entre R más H. ¿Y por qué entre R más H y no otra componente? Porque pues H es lo que se me está deformando en altura, debido a la altura del ellipsoidal. Recuerden que este factor de escala solo nos afecta las distancias. Las distancias. La componente de altura, digamos que no nos la afecta. ¿Sí? Ese factor de escala solo lo estamos hablando para distancia. ¿Listo? Para que estén en sintonía. Entonces, esta es la formulita. Tengo la altura de H que es tomada con la estación total, ¿sí? Recuerden que la estación debe estar calibrada, etcétera. Se lo repito varias veces para que manden a calibrar sus equipos, ¿sí? Y empiecen a trabajar lo más preciso posible. Listo. DH, que está en rojo, lo multiplico por R dividido en R más H. Pues obviamente este número siempre va a ser menor que 1. Por lo tanto, DH multiplico por un número menor que 1, 0.9999, me da a dar un poquitico menos. Es decir, que ya lo puedo comparar con la distancia elipsoidal que me arroja el GPS o que calculo con algún programa de distancias elipsoidales o distancias geodésicas. ¿Sí? No es que me la arroje el GPS, sino que yo introduzco esas coordenadas en un programa especial y me calcula la distancia geodésica. De esa manera yo puedo reducir la distancia con la estación total y comparar al elipsoide. ¿Sí? Ahora, si quiero comparar con la distancia que me da la proyección cartográfica, ¿en qué casos distancia cartográfica va a ser igual a distancia elipsoidal? ¿En qué casos? A ver si están en sintonía. Cualquiera que responda. En distancias menores, cortas. ¿En qué casos? No. ¿Otra persona? Cuando la Cuando es superficie del tangencial. terreno, cuando la superficie del terreno de repente es regular, ¿no? Regularmente más plana, ¿no? No. ¿Alguien más? ¿Alguien da más?
¿En qué casos la distancia lisoidal va a ser igual a la distancia cartográfica? Entiéndase por cartográfica la distancia que nos arroja como tal la colectora de datos al introducir el origen, al introducir el factor de escala. ¿En qué casos va a ser igual la distancia lisoidal? Cuando la altura sea la menor posible. Mientras más pequeño el h, va a ser más cercano a ese valor. Correcto. ¿Y qué más? Falta algo más. Distancia cartográfica es el dp, ¿no? Sí, es el dp, exacto. Distancia cartográfica, esa es la distancia elipsoidal. Exacto. Todo el mundo entiende que es una distancia lisoidal, ¿sí? ¿Claro eso? ¿Sí? La elipsoidal es de acuerdo a una fórmula, ¿verdad? Exactamente, es una fórmula muy larga que nos enseñan en trigonometría esférica por allá, en nuestros cursos de geodesia, ¿sí? Entonces, falta algo, digamos, lo que dijo el compañero está muy bien, ¿sí? Pero falta algo más. ¿Qué falta? Para que la distancia lisoidal sea, si entendemos esto, entendemos que de una vez por todas que es un factor de escala y nunca van a dudar de eso. ¿Qué hace falta? El compañero dijo algo muy clave, que si la altura es lo más bajita posible sobre el nivel medio del mar, o es decir, cero, pues ahí van a ser muy cercanas. ¿Por qué? Porque pues el elipsoide trata de copiarse al nivel medio del mar. Trata, ¿sí? Trata. Bueno, ¿qué hace falta? DH es la distancia horizontal con estación total, ¿verdad? Sí, sí. Y R siempre es, va a ser R es el mayor, rayo de la Tierra. ¿sí? ¿Qué nos hace falta? Miren las fórmulas, a ver qué hace falta. ¿Cuándo dp va a ser igual a S? Miren las fórmulas, mira, aquí tengo algo. Les voy a ayudar con el mouse. Cuando el factor de escala es 1, el K es 1. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, para Colombia nosotros no tenemos ese problema de factor de escala. Por lo tanto, aquí los topógrafos, digamos que yo me imagino que en su momento Colombia se pondría a pensar, bueno, ese problema de estación total, que el factor de escala combinado, que no sé qué. Yo diría que en algún momento los cartógrafos pensaron en ese momento y hicieron 5 proyecciones y utilizaron un factor de escala igual a 1 con el fin de que las distancias cartográficas fueran casi que iguales a las distancias que arroja la distancia licital, ¿sí? Entonces, si el factor de K es igual a 1, no vamos a tener problema de factor de escala. Pero yo sé que mis amigos de Perú tienen un factor de escala, creo que es menor a 1. ¿Me recuerdan qué factor de escala usan en su país? ¿Qué valorcito? 0.99, 0.98, visto así en los informes. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes iban a tener un error debido al factor de escala. Es decir, ustedes no pueden decirle al cliente, oiga, si el cliente les dice, necesito que me hallen la distancia de este punto a este punto, pues ustedes deben de acordarse y ustedes dicen, uy, fue pucha, el factor de escala. Entonces ustedes es cuando piensan que dicen, bueno, pilas, ¿qué nos dijo Santiago? Entonces dijo, uy, claro, si K no es 1, pues debo esta distancia cartográfica llevarla a una distancia horizontal, como si la hubiera tomado con estación total, ¿sí? Digamos que con estación total. O sea, ustedes no pueden decirle al cliente, esta distancia es exacta y es real. No. Digamos que para trabajos de ingeniería, el factor de escala se debe corregir, ¿sí? Si, digamos, estas fórmulas son ecuaciones simplificadas, ¿sí? Y el factor de escala combinado no es más que la multiplicación de un K, que es el factor de escala cartográfico de la proyección. Por ejemplo, para Colombia es 1, para Perú es 0,99999, por allá cambiará en aquel caso por el radio de la Tierra dividido el radio de la Tierra más la altura sobre el nivel medio del mar. Esta H, bueno, está en minúscula, pero pues realmente la literatura nos recomienda que sea la altura sobre el nivel medio del mar. Claro está ahí. Sí, claro está ahí el factor de escala. ¿O no?
Con respecto a eso mismo, la proyección nueva acá en Colombia tiene un factor de escala menor a 1. Exactamente, por eso es que yo no recomiendo que para proyectos de ingeniería usemos esa proyección, ¿sí? Porque es mejor hacer una proyección local o utilizar los orígenes antiguos que no tienen ese problema, ¿sí? Digamos que si usted arranca a hacer una poligonal con eso, pues obviamente no le va a cerrar nada, ¿sí? La poligonal no le va a cerrar con estación total. Hay que tener mucho cuidado con eso. Digamos que lo ideal es trabajar con proyecciones con K igual a 1 para quitarnos ese dolor de cabeza y poder trabajar estaciones totales y GPS sin ningún problema. Digamos que hasta ahí pues sería el error, digamos que muchos no toman en cuenta. Sí, cualquier persona, digamos, compra un GPS y dice, voy a empezar a trabajar y a hacer topografía. Y le mete la proyección nueva y le entrega al cliente. Ya vimos el error debido a la altura, hay que corregirlo. Con un modelo geoidal hay que ingresarlo. ¿Sí? Y pues debemos tener en cuenta que muchos GPS de bajo costo no vienen con colectoras o programas fuertes que, digamos, permitan usar modelos geoidales globales. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja de que Cognat sí utiliza un programa que se llama SurveyMaster y él nos permite ingresar un modelo geoidal. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ULOS, hasta qué punto utilizando SurveyMaster permitirá hacer esas correcciones. Pues ya entenderán que el que hace la corrección es el GPS internamente, ¿sí? Y SurveyMaster lo único que hace es una interfaz gráfica, ¿sí? Bueno, digamos que les voy a hacer una pregunta a ver si entendieron el tema. Ahora digamos que tengo la distancia del GPS y necesito compararla con la distancia de la estación total para ver qué tan bien me quedó mi procesamiento de datos o para hacer un análisis de calidad de la distancia obtenida con GPS. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué harían ustedes? ¿Qué dicen los amigos de Perú que tienen un factor de escala diferente a uno? ¿Cómo lo harían? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Podrías repetir la pregunta, Santiago, por favor? La pregunta es, bueno, necesitamos analizar la calidad del procesamiento GPS que realizamos con nuestros GNSS de bajo costo, ¿sí? Porque nosotros queremos decirle al cliente o a la persona que nos contrató, decirle, mire, nuestros GPS son confiables, son buenos, ¿sí? Pero él me dice, bueno, listo, listo, compáremelo con la estación total porque yo solo le creo a la estación total. Hay gente que es así y solo le cree a la estación y solo le cree a la estación. Listo, le dice, listo, te la voy a comparar, pero usted le dice un momento porque esa distancia tengo que reducirla, pero usted cómo la reduce digamos que cómo convierte una distancia de estación total y la lleva a la cartografía, ¿cómo la convierte? ¿Alguien? ¿Alguien ¿Se diferente? podría hacer matemáticamente nomás o Sí, matemáticamente, muy sencillo. matemáticamente nomás teniendo la radio de la Tierra y la Ujú. altura, Entonces con eso yo creo que... vamos a hacerlo real, porque pues no solo teoría, entonces es real. Entonces vamos a utilizar otro pedacito aquí y aquí voy a poner que tengo distancia con estación total, ¿sí? Y digamos que tengo distancias típicas de que pongo mis puntos GPS, 200 y máximo 300 metros para una línea base, supongamos. Ahora, digamos que la distancia con GPS fue 100.01, 200.05, 300.00,
digamos que 9, ¿sí? Pues cualquier persona diría, el error es este menos este, ¿cierto? Cualquier persona que digamos que diga, uy, este datico está mal. Digamos que cualquier persona haría eso, ¿cierto? Pero digamos, ¿qué pasaría si de pronto el cliente dice y nos dio solo 2 centímetros de error? Y el cliente le dice, no, pero es que eso es mucho, le está dando mucho error. Eso debería darle igual que una estación total, ¿sí? ¿Qué pasaría? Usted le dice, un momento, esta distancia con GPS tengo que reducirla, perdón, o esta distancia debo llevarla a GPS, ¿sí? Pero bueno, aquí ustedes me dejaron hacer algo mal. Entonces, pongo 200.09. Siempre recuerden que las distancias con estación total van a ser mayores por regla general y teórica, ¿sí? A las distancias con GPS. Siempre nos debe dar de esa manera. ¿Listo? ¿Sí entienden por qué las distancias con estación total son mayores que las de GPS? ¿Claro hasta ahí? ¿O me vuelvo a la gráfica? Por esto, porque está sobre, está más alejado del radio de la Tierra. Por lo tanto, esta distancia se vuelve más grande cada vez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la reduzco? Pues yo tengo un K, un factor de escala. Supongamos que nuestro factor de escala no es 1, sino es 0,993. ¿Ustedes saben cuál es el de Colombia o de Perú? Para hacerlo más práctico. El de Colombia con el nuevo origen es 0.9992. 0,993. Vamos a hacerlo para Colombia. K Colombia. Listo. Y vamos a decir que vamos a aplicar solo la fórmula. Entonces, la distancia de la proyección le voy a poner que es dp. Es dp. Y pues fácil, miro la fórmula, ¿sí? Porque pues no necesitamos aprender. Voy a utilizar esta formulita, ¿sí? Entonces nos dice que es K, entonces multiplicado por R dividido en R más H, por DH. DH es la distancia con estación total. Entonces nos dice que es K, aquí lo tengo subrayado, por, abro paréntesis, R, ¿quién es? Pues el radio de la Tierra dividido en el radio más H. Entonces yo voy a poner un radio cualquiera que puede ser el semieje mayor, 6.378.382, dividido entre la sumatoria del mismo radio más la altura, digamos que helicoidal. Entonces, digamos, hagan un acto de fe, que me olvidó poner la altura helicoidal, aquí la voy a poner. Ahorita ponemos valores. ¿Y qué nos falta? Miremos a ver. Por la distancia horizontal de la estación total, ¿sí? Digamos que aquí yo tendría en H las alturas helicoidales aproximadas o ortométricas o sobre el nivel medio del mar, cualquiera podemos poner. Digamos que no afecta mucho para el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? La distancia cartográfica es, digamos que reducida, ¿sí? Cartográfica reducida, pero de la estación total, ¿sí? es igual a 99.959, bueno, 960. Entonces, de esa manera, aquí yo tengo que con GPS me dio 100.02, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La verdadera resta es la distancia del GNSS, que ya está reducida porque ya tiene el factor de escala cartográfico,
¿sí? Menos la distancia con estación total. Digamos que el error real serían 6 centímetros, ¿sí? Y ustedes le estaban diciendo al cliente que eran 2 centímetros nada más, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de términos, que una cosa es la distancia que ustedes toman con la estación total y una cosa es la distancia que le dan el GNSS. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a variar estos componentes y digo que en el punto estaba a 500 metros de altura? Pues tengo aún más error, ¿sí? Si yo digo que el punto, por ejemplo, para Bogotá, en nuestro país, pues tengo aún más error todavía, ¿sí? Entonces, debo utilizar esos factores de escala, ¿sí? Entonces, pero supongamos que la altura es 0, pues solo tendría 6 centímetros de error. Entonces, debo corregir esas distancias por factor de escala de altura y por factor de escala cartográfica. Y la fórmula, como ya lo vieron, es dp. K por R dividido en R más H por DH. Esa es la manera de convertir una distancia con estación total y compararla con la distancia cartográfica. ¿Sí? Pero ahora supongamos que el factor de escala es más bonito y es 1, pues tengo menos errores. Tengo solo 2 centímetros de error, ¿sí? Los mismos que ustedes le estaban diciendo al cliente inicialmente. O sea, esa resta solo puede hacer directamente, ¿sí? Si el factor de escala es 1, ¿sí? Y si la altura es 0, ¿sí? Pero si la altura son 500 metros, el error real es 1.2 centímetros. Si la altura son 1000 metros, el error real son solo 4 milímetros. Entonces mire cómo nos influencia la altura en la reducción de distancia. Entonces, por ejemplo, Colombia, si yo hago un proyecto en Bogotá, en una parte alta, pues voy a tener un error de 1.9 centímetros, ¿sí? Digamos que esa es la diferencia, ¿sí? Por eso es importante comparar esa distancia con estación total, hacerlo una vez, por lo menos una vez en un proyecto para entenderlo, digamos que una vez en la vida, entenderlo, tomar una distancia con estación total y compararla con el GPS y reducirla y mirar qué error tiene. Digamos que eso no es otra cosa del otro mundo. Por ejemplo, no sé, Perú, ¿qué altura máxima tiene? Digamos que 4000 metros. Pues mire esa diferencia tan bárbara en distancia. Entonces, si ustedes entregan y están haciendo un proyecto de ingeniería a 4000 metros sobre el nivel medio del mar, que puede ser posible, ¿sí? Pues miren que no pueden trabajar con GPS, ¿sí? No podrían, porque pues un proyecto con 4 centímetros de error en solo 100 metros, pues es demasiado, ¿sí? Digamos que qué precisión nos daría eso. 100 metros dividido, no nos cerraría la poligonal, 1 o 2000, ¿sí? Entonces, de alguna manera u otra hay que tener mucho cuidado con ese error del factor de escala. Digamos que estos son fórmulas ya más avanzadas para que el factor de escala sea mucho más exacto, ¿sí? Sea mucho más exacto. Esto es para colocar líneas bases con estación total y calibrar estaciones totales. Estas son las fórmulas. Digamos que es lo mismo que el anterior, pero son más avanzadas. Pero para no complicarnos, lo que hace esta fórmula es tener en cuenta, es un poquito más exacta, tiene en cuenta la altura del punto 1 con la altura del punto 2, tiene en cuenta una corrección topográfica por desnivel, una corrección atmosférica y geométrica, ¿sí? Es mucho más exacta. Recuerde que la distancia con estación total hay que aplicarle la corrección atmosférica y geométrica, ¿sí? Digamos que es importante hacerlo eso. Si no queremos corregir nada de la estación total, pues debemos garantizar que la estación total esté protegida del sol, que se tome en los tiempos de menor luz solar, es decir, a las 7 de la mañana, a las 8, para hacer este tipo de investigación. Digamos que estas son las fórmulas más avanzadas para más precisión, ¿sí? Si queremos trabajar con más precisión, ¿sí? Eso es para calibración de bases, ¿sí? Existe otro tipo de error
que ya vemos que la corrección del distanciómetro lo afecta a la temperatura, ¿sí? Debemos corregir por temperatura. Y tenemos Esta otro ley, error estabilidad, grande, pie y brazo de rotación de una estructura metálica se requiere grande precisión. que es el error de centraje. Entonces nos quedan 10 minuticos, vamos a ver este videito de cómo nos afecta el error de centraje. Que mide y el mojón, o sea, el error de centraje del equipo sobre el mojón. Si calculamos la desviación estándar por el sitio B medido a partir de A, para tener la precisión de las coordenadas de B desde A se usa la ley de propagación de los errores. Como lo dijimos, las mediciones tienen una precisión de más o menos 1 milímetro. Tomamos en un primer ejemplo que el centraje en el punto A y en el punto B es de más o menos 10 milímetros. La ley de propagación de los errores dice que la desviación estándar es la suma de las derivadas parcial multiplicado por la desviación estándar al cuadrado. ¿Qué? ¿What? No se preocupa, eso es la teoría bien tediosa, pero te voy a simplificar el trabajo. Por esto está viendo este video, ¿no? En el caso de los errores de centraje, esta ecuación es solo de hacer la suma de los cuadrados de la desviación estándar. La desviación estándar al cuadrado es los 10 milímetros del centraje al cuadrado más 1 milímetro de la medición al cuadrado más los 10 milímetros del centraje sobre el punto B al cuadrado. La suma de todo esto es igual a 201. Tomamos la raíz, nos da una precisión de más o menos 14 milímetros. 14 milímetros. Usted dio todo lo posible para tener mediciones a más o menos 1 milímetro, pero que al final la precisión de la coordenada desde A hasta B es de 14 milímetros. Solo Está sin audio, Santiago. Ya, gracias. Aquí la conclusión de esto es que si utilizamos una base nivelante no calibrada, vamos a tener un error en el punto de medición en B de 14 milímetros. Eso es demasiado grande. ¿Sí? Si yo quiero comparar milímetros de error para ver qué tan bien me quedó mi levantamiento geodésico versus la estación total, pues yo debo garantizar que ese error de centraje sea mínimo. ¿Y cómo lo garantizo? Pues mandando a calibrar, muy sencillo, calibrando la base nivelante, ¿sí? Muy sencillo, o sea, eso sí, por favor, digamos, si hacen estas pruebas, no olvidar calibrar antes de eso la base nivelante, ¿sí? Ahora miremos qué pasa si el error de centraje lo logramos minimizar. 14 milímetros. 14 milímetros. Usted dio todo lo posible para tener mediciones a más o menos 1 milímetro, pero que al final la precisión de la coordenada desde A hasta B es de 14 milímetros. Solo por un error de centraje mediocre. ¿Ves? Porque en la introducción le hablé de un Dagbaro escondiéndose, saboteando su trabajo. Qué lástima de perder toda la precisión de la medición en el centraje, ¿no? Mide con una precisión de 1 milímetro entre A y B y resulta que la precisión de B más o menos 14 milímetros. Acabo de encontrarse con la ley de propagación de los errores. Ve cómo no sirve de nada de medir con super precisión si usted no tiene también un centraje de calidad. En el ejemplo precedente el centraje es de 10 milímetros, pero hay varias medidas para disminuir este error de centraje. Usando por ejemplo una plomada bien calibrada, el error se reduce a algunos milímetros. Retomamos el cálculo de la precisión final. Por ejemplo, si mide una poligonal de 4 sitios A, B, C, D, siempre con una precisión de medición de 1 milímetro, y en este caso el centraje de una plomada sobre un trípode, el error puede ser de 2 milímetros en cada sitio. Después de 4 mojones, la desviación estándar sobre el punto final, el punto C, sería la suma de los cuadrados de los errores, como antes. Entonces sería 2 milímetros del centraje B al cuadrado más 1 milímetro de la medición entre A y B al cuadrado más 2 milímetros del centraje B y sigue hasta el punto D. En este caso el cuadrado es de 24 milímetros y el error es de más o menos 5 milímetros. Nuevamente, aunque la precisión de medición es de más o menos 1 milímetro, la desviación estándar, la coordenada del último punto, el punto D, es de 5 milímetros.
Ve que la precisión de centraje juega un rol fundamental a la hora de hacer medición de precisión. Ahora, en este mismo polígono, al lugar de centrar el equipo sobre un mojón, usted tiene un pilar. Se puede también usar una lente Zenith Nadir que se usa para determinar la vertical. Con este equipo el error sería de más o menos 0.5 milímetros. Pero el mejor medio es de construir un pilar, donde la envase viene directamente a tunearse. La desviación estándar de centraje sobre un pilar es solo la impresión mecánica cuando se atornilla la base sobre el tornillo, es decir, más o menos 0.1 milímetro. Usando nuevamente la ley de propagación de los errores, la precisión final del punto D, la suma total es de 3, por lo tanto, la desviación estándar es más o menos 1.7 milímetros. Más o menos 1.7 milímetros. Pasamos de una presión de 14 milímetros a una presión de 1.7 milímetros solo cambiando el tipo de materialización de los puntos. Qué fuerte, ¿no? Una precisión hasta 10 veces mejor usando un pilar que si se usa otro método para verticalizar la estación sobre el punto que nos interesa. Ahora entiende por qué. Bueno, listo. Digamos que esos son los errores principales. Ya saben la importancia de calibrar una base nivelante, ¿no? Muy sencillo. Bueno, digamos, eso sería todo en cuanto a errores. Espero hayan entendido. Ya saben que hay error por factores de escala, por temperatura, por accesorios, digamos que hasta por la misma proyección y pues los errores humanos, ¿no? Evitar los errores humanos al máximo. ¿Sí? Eso sería todo. No sé si tienen preguntas, nos quedan 5 minuticos. 2 Sí, minutos. Santiago, ¿cómo estás? Yo he visto algunas personas que usan el bípode y le colocan el bastón y lo usan como base, pues, y lo dejan leyendo. Obvio que tiene una gotita para nivelar Sí. el... ¿Eso Póngale es un centímetro de error. más efectivo o siempre el trípode y colocarle... Digamos que depende del trabajo que haga, pero póngale un error de 1 centímetro y en centraje, ¿listo? ¿Listo? Estaríamos como el primer ejemplo, la precisión, ¿no? Exacto, más o menos 14 milímetros. Es importante usar bases nivelantes si vamos a obtener o a comparar, ¿no? No podemos comparar solo usando un bípode y no, eso se estaría mal, ¿sí? Usar una base nivelante y calibrarla, que esté calibrada, ¿no? Pero digamos ahí que lo que dice Santiago es cierto. Digamos, para obras de ingeniería, digamos que no, lo ideal no es utilizar un bípode, pero para otro tipo de trabajos, por ejemplo, para levantamientos de grandes extensiones de tierra, sobre todo en zonas rurales, pues es válido, porque los errores son mucho mayores los permitidos, de acuerdo a la norma o a la reglamentación de cada país. Sí, exacto. Ujú. Listo. Si no hay más preguntas, yo creo que eso sería todo con respecto a la teoría de errores, cómo minimizar los errores. Ya vimos cómo minimizar los errores y pues eso sería todo lo del curso. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues no dudar en preguntar. ¿Listo? Gracias, Santiago. Listo, vale. Entonces, cualquier duda, Sí. pregunta. Si alguien había manifestado que había gente que era nueva y que no tenía de pronto la parte conceptual y si era como importante de pronto reforzar eso. Entonces yo creería que Ujú. tal vez se puede hacer una versión 2 pero ya un poco más conceptual para Sí, más tapar esos fácil. huecos. Ujú. Vale, listo. Perdón. Sí, totalmente de acuerdo, no hay problema. Y sigamos avanzando en conocimientos, eso es importante. Ujú. Listo. Santiago, ¿se puede seguir consultándote, digamos, en lo sucesivo para los temas nuevos que prácticamente, como le indiqué, hay terminología nueva que uno no lo entiende? ¿Se te puede seguir consultando después o